Durante el año 2022 revisamos toda la información posible sobre las aplicaciones y la compartimos con la intención de que todos podamos tener un mejor entendimiento de a dónde se dirigirá este negocio. Además, las más de 60 entregas del noticiero nos dieron una pista de lo que podemos ver en 2023 con estas apps. Hoy hablaremos de DoorDash en 2023. Más allá de la comida. El año inició con el anuncio de que DoorDash se uniría a Facebook a través del Facebook Market, prestando así los servicios de entrega de paquetes y, en palabras de DoorDash, generando más oportunidades al sumar esta alternativa a la lista de opciones fuera del sector de restaurantes que maneja DoorDash. Hemos visto ya, y seguro usted ya lo vio, los correos electrónicos anunciando la paquetería, un servicio en el que ahora los Dashers podrán entregar paquetes livianos, prepagados de los clientes y llevarlos a una sede de FedEx, UPS o USPS. ¿Usted qué opina de ese servicio de paquetería? Pues no lo deje de comentar. Basta con ingresar a la aplicación para encontrar promociones no necesariamente relacionadas con la comida, como antes se veía. Inclusive pudimos informar sobre alianzas con lavanderías para llevar a los clientes las prendas de vestir ya listas y limpias. Cuando ya las lavanderías no tienen a sus drivers disponibles, pues recurren a los drivers de DoorDash. ¿Usted qué opina sobre ese servicio? ¿Ya ha trabajado con ese servicio? No lo deje de comentar. Tampoco podemos dejar de hablar de DashLink, este servicio en donde haces entrega a varios clientes de compañías privadas con las que DoorDash tiene convenio. Es una especie de Amazon Flex, pero según drivers con paga más baja. Esto solo se ha visto en mercados seleccionados. Desde luego es un piloto que veremos de forma más amplia en todo el territorio. ¿Usted ha hecho órdenes de DashLink? Comente. No me extrañaría que en un futuro no muy lejano veamos centros de distribución de DoorDash parecidos a los de Target e inclusive Amazon. La batalla por la conveniencia. Está claro que DoorDash quiere dominar en diversos sectores y las tiendas de conveniencia es uno de esos sectores, buscando así entrar en la competencia ya iniciada por otras aplicaciones, siendo GoPuff en este caso la más relevante. De momento, DoorDash se ha aliado con cientos de cadenas de tiendas de conveniencia y aunque los drivers no somos muy fanáticos de este tipo de órdenes, en 2023 las veremos como nunca. En ese sentido, veremos crecer la opción de DashMart. El día de hoy, si usted abre la aplicación de clientes de DoorDash, verá una inmensa cantidad de opciones que DashMart le ofrece a los clientes. Es increíble. Usted entra allí y ve desde un pimentón hasta un tomate y un lápiz, de todo va a encontrar en esa opción de DashMart en la aplicación del cliente, que usted bien sabe que no es la misma que utilizamos nosotros los drivers para trabajar. Así que bueno, DashMart lo veremos crecer. Con respecto a los pagos, creo que la palabra clave es fluctuación y creo que podemos estar de acuerdo en que DoorDash, bueno, es la aplicación más ocupada, más no siempre es la aplicación que más paga. Ahora, en el tema de la fluctuación existen dos detalles muy importantes. En primer lugar, la fluctuación por área y en segundo lugar, la fluctuación por temporada. Específicamente, hablando de la fluctuación por área, a lo que me refiero allí es, por ejemplo, a un área universitaria. Esta área en la que usted va a ver más órdenes cuando los estudiantes no están de vacaciones y no están estudiando. A eso me refiero con el área y sus fluctuaciones. Ahora, con respecto al tema de la temporada, específicamente la temporada 2023, yo pienso que va a comenzar lenta. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así a principio de año, lo que es normal, ya que la resaca navideña se siente principalmente en los bolsillos de los clientes. Enero y febrero serán meses fríos para muchos, no para todo el mundo en lo que respecta a las ganancias. Y esto debe mejorar a medida que se aproxima la temporada de impuestos y los pagos que hará el IRS a las personas que les corresponda. Y al igual que cada año, veremos subidas y bajadas. Sin embargo, una de las informaciones que reportamos en nuestro noticiero son las estadísticas de los clientes que siguen aún después de la pandemia apostando al delivery. Eso a mí me parece súper positivo. Aún así, mi consejo siempre es
prepararse y diversificar. Debemos siempre buscar múltiples fuentes de ingreso para soportar los inviernos económicos. Los peak pays, retos y promociones en 2023. Como comentamos a mediados de este año, DoorDash ha disminuido la inversión o gastos para adquirir nuevos drivers y por supuesto pagos de incentivos. Consultamos en las redes sociales con respecto a este tema. Le preguntamos a la gente: ¿a usted, driver, los incentivos, bonos, retos le han beneficiado durante el año? Y bueno, vamos a mostrar las respuestas de las personas. Top Delivery Driver nos dice: saludos colega, antes sí, ahora DoorDash, por ejemplo, cuando tienen promociones es cuando suena menos en mi zona. Ninibet Farías nos comenta: en DoorDash antes ponían $3 extra por orden y salía bien. Ahorita ya noté que no te dan extra, es un gancho para que, aunque seas Top Dasher, mandarte órdenes sin propina y tú veas según más pago, pero al final el ajuste sale menor ya que no se considera como extra, sino como pago. Ya no es extra, no conviene. Roberto comentó: en DoorDash cuando ponen promoción no salen órdenes y el algoritmo sabe porque un minuto después de que terminó el periodo de promoción te envían órdenes y hasta dobles. La mayoría dijo que no. Yo comprendo que en el ámbito de otras aplicaciones pues la gente sí ve en estos incentivos oportunidad. En DoorDash no, al menos es la percepción de la gente y también la mía. Cuando hablamos de otras aplicaciones nos referimos por ejemplo a Spark Driver, ya que se sabe que los drivers sí ven oportunidad en esos incentivos y de hecho logran sus metas diarias gracias a estos incentivos. Pero ¿usted qué opina con respecto a ese tema? Ahora, con el aumento de drivers, DoorDash, al menos desde mi perspectiva, no necesita desembolsar dinero. Tiene a la gente que haga las órdenes. ¿Usted qué opina también sobre ese tema? En 2023 yo no veo a DoorDash realmente generando incentivos significativos para los drivers. ¿Qué opina usted? Más programas de pagos. Este tema es debatible. Le pregunto a usted: ¿funcionan los programas de Acepta Más, Gana Más, Top Dasher, Pago por Tiempo? Aunque a mí me parece que son programas creados para aumentar la aceptación de los drivers disfrazados de oportunidades para ganar más dinero, muchos compañeros drivers me han dicho que sí han visto beneficios como por ejemplo la posibilidad de conectarse a cualquier hora que ofrece el tan golpeado últimamente Top Dasher. Por cierto, este programa en 2023 creo que va a recibir una actualización. Esto basado en los cientos de mensajes que recibimos sobre las fallas en la calificación que han tenido los drivers durante este año. Nos han escrito muchísimo sobre drivers que lucharon todo un mes para lograr ser Top Dashers y al final pues no calificaron. ¿Y qué les dijo DoorDash? Nada, como siempre. DoorDash en 2023 traerá más programas pilotos de ganancias basados desde luego en la aceptación y nuevamente las opiniones van a estar divididas. Divide y vencerás. En el tema de la seguridad, creo que el cambio a nivel de seguridad que tuvimos más significativo este año fue el Safe Chat, en donde a través del chat de la aplicación DoorDash se intenta proteger al driver de clientes sospechosos u ofensivos. También vimos la función de solicitarle al cliente encender las luces de sus porches, sumándose estas opciones a las diversas con las que ya cuenta DoorDash. En 2023 de seguro fortalecerán estas funciones, pero yo no veo que implementen la función que muchos drivers desean y es un filtro a los clientes. En muchas ciudades la aplicación comenzó a pedir reconocimiento facial y pienso que esta función se verá más y mucho más en 2023. Sin embargo, pueden surgir muchas funciones tecnológicas de seguridad, pero la aplicación no se va a convertir en un robot protector. Es por eso que al final del día o la noche, el tema de seguridad está mayoritariamente aún en nuestras manos. Los clientes son quienes decidirán el camino. El cliente es la demanda. Se inclinará más hacia opciones más económicas de restaurantes. Dejará de ordenar tanta comida y ordenarán más mercados. Las ofertas que darán las aplicaciones estarán basadas en la demanda de los clientes. Y esos son los espacios que deberán ocupar los drivers. Como conclusión, DoorDash seguirá siendo la aplicación más ocupada, pero para muchos quizás no la de mayor pago.
ampliará su oferta de productos y programas para drivers basados en aceptación y así no desembolsar tanto dinero en los Pick Pace Challenge, etcétera. Apostará a la tecnología, desde luego, es una empresa tecnológica. ¿Cómo no va a apostar a los drones, a los robots? Pero basado en el histórico de 2022, allí DoorDash va a marcar una diferencia, o ha marcado una diferencia con Uber, que está desesperada por salir de los humanos. Increíble. DoorDash tiene de momento otras prioridades. De momento. 2023 será un año de desafíos, no solo para el delivery, sino para la economía en general. Así que tenemos la responsabilidad de, al igual que las aplicaciones, ponernos creativos y ampliar nuestros horizontes para ganar más. Los veo en el siguiente video.